Hijo de militantes radicales, Miguel Basse nació en Río Negro, pero en el 73 se mudó a La Plata para convertirse en ingeniero civil, aunque abandonó sus estudios un año antes de recibirse para dedicarse de lleno a la política. A finales de los 70, dentro de la agrupación juvenil Franja Morada, conoció a Ricardo Alfonsín, con quien actualmente comparten no solo la militancia dentro del radicalismo, sino una gran amistad. Es dirigente de la corriente morena que lidera el hijo del expresidente Raúl Alfonsín. Fue diputado provincial por la UCR bonaerense en 2 períodos y desde el año 2010 preside el Comité Radical de la provincia. Dueño de una imprenta, padre de 5 hijos e íntimo amigo de Alfonsín, el año pasado se convirtió en diputado nacional tras encabezar la lista de UDESO, cargo que ocupará hasta el 2015. En la Cámara Baja integra las comisiones de Seguridad Interior, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda, entre otras. De cara a las internas de la UCR, si bien decidió no buscar un nuevo mandato en el comité bonaerense, Miguel Basse hizo explícito su respaldo a Alejandro Armendáriz, candidato del alfonsinismo. Pese al cachetazo electoral del año pasado, el diputado se muestra esperanzado en revertir la situación en la legislativa del 2013. Hoy nos visita Miguel Basse. Bueno, estamos acá. Buenas noches. ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted? Bien, muy bien, gracias. ¿De campaña? Sí, de campaña interna. Por eso, de campaña interna, que como se dice habitualmente es una de las que más apasionan a los radicales, ¿o no? ¿Cómo es eso? Sí, sí. En realidad, desde ese punto de vista sería bueno que cambiáramos un poco, digamos, que nos abocáramos mejor a tratar de instalar al radicalismo como una alternativa para la sociedad. Nosotros en realidad estamos orgullosos de que el Partido Radical sea un partido democrático, un partido en el que los afiliados tienen la posibilidad de decidir, y por eso es que consideramos que el tener la posibilidad justamente de ir a una elección interna no es un defecto ni es un problema, al contrario, es parte de nuestras virtudes. Lo que ocurre es que a veces nos parece que hay que tratar de evitarla. Cuando es posible un consenso, a veces es conveniente evitar las elecciones internas. Y nosotros, en esta oportunidad en la provincia de Buenos Aires, la verdad es que hubiéramos preferido evitar las elecciones internas desde la conducción del partido, desde este espacio que lidera Ricardo Alfonsín. Preferíamos evitar la confrontación para no aparecer frente a la sociedad como un partido que está demasiado ensimismado en sus cosas, demasiado preocupado por su realidad interna, y a lo mejor alguien o una porción importante de la sociedad podría llegar a imaginar o a interpretar que el partido, por estar demasiado absorbido por sus cuestiones internas, no está pensando en las cosas que deben pensar hoy los partidos políticos, que están cuestiones, temas que están vinculados con el accionar del gobierno, tanto nacional como provincial, y la actitud de los partidos de la oposición con respecto a ese accionar. Pero bueno, lamentablemente nosotros propusimos o quisimos evitar esta interna, y por eso conversamos con los distintos sectores del partido, y algunos coincidieron con nosotros y otros no. Con los que coincidieron con nosotros, entre ellos la gran mayoría de los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, que compartían esta preocupación, y entre los que se destaca Gustavo Pose, pero la verdad es que de los 18 intendentes radicales que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, 14 acompañan esta posición. Bueno, en definitiva terminamos conformando un espacio, una lista, una alternativa para estas elecciones internas, en las que vamos a confrontar con aquellos que lamentablemente no compartieron con nosotros la idea de evitar esta elección. Bueno, justamente con los que van a confrontar estuvimos la semana pasada con Federico Storani, y claro, queríamos compartir en realidad un pedacito de la entrevista que tuvimos con él, que habla sobre esta imposibilidad de haber llegado a un acuerdo, porque escuchándolo a usted, también lo escucho a él diciendo, bueno, tratamos de que hubiese un acuerdo, pero evidentemente no lo hubo. Que lo escuchemos y después, bueno, usted analice el análisis, si vale la redundancia que hace él. No tomo el mote de estar en contra del alfonsinismo. Lo que pasa es que nosotros ascribíamos fuerte a la vertiente amplia de Alfonsín, Raúl Alfonsín, que no son cosas que se heredan.
porque en todo caso lo que hay que tener es cierta coherencia política e ideológica, y esto es un poco la respuesta al por qué no se logró un tema de acuerdo. Todo el mundo, a lo mejor en una situación de un partido tan golpeado, prefería un consenso. Nosotros planteábamos unidad, pero con renovación, y con un planteo razonablemente autocrítico con respecto sobre todo a las políticas de alianzas que se habían dado en la última contienda electoral. No estamos hablando de hace 10 años. Concretamente la alianza de Ricardo Alfonsín, Francisco de Narváez. Bueno, ese parece que fue el detonante y la imposibilidad de llegar a un acuerdo para esta interna, digamos, la política de alianzas a futuro o la revisión sobre lo que pasó en la alianza con de Narváez desde su punto de vista. No, la verdad es que no. A ver, nosotros vamos a confrontar con un espacio en el que participa Federico Storani, pero en el que participa fundamentalmente, yo diría, lidera en realidad Leopoldo Moró. Y a Leopoldo Moró lo acompañan el intendente de Pergamino, Gutiérrez, el intendente de Junín, Mario Meoni. Y Leopoldo Moró fue uno de los impulsores del acuerdo con de Narváez. No solo que estaba de acuerdo, fue uno de los impulsores del acuerdo con de Narváez. Nosotros también. Y la verdad es que Gutiérrez también, Mario Meoni también, Pose también. En definitiva, la verdad es que casi todo el partido de la provincia de Buenos Aires apoyaba decididamente el acuerdo con de Narváez. Claro, el día de hoy tenemos que hacer todo un análisis de por qué y sin ningún lugar a dudas nosotros tenemos que hacer una autocrítica. De hecho la hacemos y la hemos hecho delante de los afiliados radicales, pero casi todos los sectores del partido acompañaron esta idea del acuerdo con de Narváez. Incluso Storani, que en algún momento manifestó algún desacuerdo, en ese momento era la figura visible de Ernesto Sanz en la provincia de Buenos Aires. Y Ernesto Sanz no solo proponía un acuerdo con de Narváez, sino que hasta tenía cierto acercamiento con el propio Macri. Así que en realidad no tiene que ver con eso. Y por otra parte, sin ningún interés de ser irrespetuoso, pero me parece que no es coherente el planteo de Storani, por cuanto no es cierto que se haya conformado un espacio con coherencia desde el punto de vista doctrinario del pensamiento, porque en ese espacio en realidad están, como decíamos, Mario Meoni, que aparece claramente cercano a Macri y públicamente ha hecho saber, en definitiva, que él apunta a la posibilidad de un acercamiento al radicalismo con Macri. Y aparecen otros que no tienen esa posición, como el propio Leopoldo Moró, me parece a mí, o incluso el propio Federico Storani. Yo lo que creo es que ha habido, con toda sinceridad, más que nada una actitud de especulación en la interna partidaria. Muchas veces se da esto de que, bueno, algún grupo quiere aprovechar determinado momento para producir el desalojo de quienes están conduciendo en ese momento el partido e instalarse en la conducción del partido. El problema es que, la verdad es que tanto Moró como Storani condujeron durante los últimos 25 años el partido en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros podemos hacernos cargo de lo que ha ocurrido en el último año y medio en el radicalismo, pero la verdad es que ellos deben hacerse cargo de lo que ha pasado en los últimos 20 años del partido. Ahora, y por otra parte, con esto termino, sí. Por otra parte, nosotros nos hacemos cargo de lo que pasó el último año y medio. Hicimos una elección general que por supuesto no fue la elección que hubiéramos querido, que hubiéramos esperado. Obtuvimos, para ser absolutamente claro, mucho menos votos de los que pretendíamos obtener. Pero también es cierto que fuimos a una elección en la que el gobierno sacó el 54% de los votos y la expresión que salió en segundo lugar sacó el 17% de los votos. Es decir, fue una elección absolutamente atípica desde el punto de vista del apoyo que logró el gobierno. Y bueno, claro, en este marco los radicales sacamos muchos menos votos de los que hubiéramos querido. Pero venimos en un proceso de recuperación.
En el año 2003 el radicalismo sacó el 2% de los votos. En el 2007 no pudimos llevar un candidato a presidente de la Unión Cívica Radical y tuvimos que recurrir a Roberto Labaña. Y en el 2011, si bien obtuvimos mucho menos votos de los que hubiéramos querido, obtuvimos 2,5 millones de votos, que es más o menos entre el 11 y el 12%. Es decir que estamos, sin ningún lugar a dudas, recuperando el partido. De a poco, pero lo estamos recuperando. Ahora, cuando usted habla de, hicimos una autocrítica en función de la alianza que se realizó con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, ¿esta autocrítica es consecuencia del resultado o es consecuencia de que implicó, para muchos, un desvío ideológico de lo que se suponía que debía ser un proyecto radical? No. A ver, un desvío ideológico, la idea nuestra era que no generara un desvío ideológico y en realidad no fue así, en realidad no produjo ese desvío, porque de Narváez no condicionó en nada, absolutamente en nada, la propuesta de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Al contrario, él decidió acompañar esa propuesta, tanto es así que el candidato a presidente de la República era Ricardo Alfonsín y el candidato a vicepresidente era Javier González Fraga, que no tiene ningún tipo de vinculación desde el punto de vista doctrinario, ideológico con de Narváez. Y él decidió acompañar esa propuesta sin pretender interferir, sin pretender influir en lo más mínimo en el contenido de la propuesta a nivel nacional. Como nosotros decíamos, incluso le decíamos en ese momento al socialismo con el que estábamos tratando de construir una alianza, que incluyera también a de Narváez. La garantía para nosotros a nivel nacional era precisamente Alfonsín, Javier González Fraga, y si hubiera estado Wiener también hubiera sido Wiener. Lo de Narváez era una cuestión provincial, muy importante porque era la provincia de Buenos Aires, o es la provincia de Buenos Aires, pero era una cuestión provincial. Así que desde el punto de vista ideológico nosotros no hicimos ningún tipo de concesión y de hecho nuestra plataforma, nuestras propuestas tienen muchísimo que ver con lo histórico de la Unión Cívica Radical y son posiciones desde nuestro punto de vista absolutamente progresistas. Ahora, lo que sí es cierto es que no supimos evaluar en profundidad cómo iba a caer esto en el radicalismo y cuánto enojo iba a producir esto en el radicalismo y cuáles iban a ser las diferencias que se iban a generar en esta construcción. La verdad es que esta construcción que hicimos con de Narváez en la provincia de Buenos Aires fue mucho más difícil de lo que hubiéramos imaginado, mucho más difícil. Era muy difícil lograr que lo entendieran, porque de Narváez... Lo que pasa es que es difícil, la verdad, diputado, es difícil entender a de Narváez en una alianza con el radicalismo si uno piensa en la historia del radicalismo. Bueno, pero justamente como la propuesta era una propuesta provincial, nosotros la verdad es que hicimos otra lectura. Porque además de Narváez estaba acompañado por un sector del peronismo, digamos. Y bueno, resultó más difícil de lo que nosotros creíamos. Ese sí fue un error. Y esto nosotros lo asumimos y hacemos esta autocrítica. La hemos hecho, y creo que fue un acierto. Hicimos esta autocrítica en todos los comités de la provincia de Buenos Aires a partir del 23 de octubre en adelante y pusimos la cara, discutimos, debatimos con los afiliados y yo creo que eso nos posibilitó que hoy muchos de esos afiliados que incluso nos critican el haber hecho esta alianza, bueno, nos estén acompañando precisamente porque asumimos esto. Por eso es que no es cierto que no hayamos hecho la autocrítica, la hemos hecho a tal punto que hoy estamos planteando que bueno, que en las próximas elecciones, en el 2013, el radicalismo, en lugar de discutir política de alianza, lo que tiene que hacer es trabajar mucho para instalarse como una alternativa y ir a la elección digamos, como se dice habitualmente entre los radicales, con la lista 3, digamos, que es la lista pura del radicalismo, ¿no? Es decir, que no prevén para las elecciones legislativas del 2013 un posible marco de alianza con el socialismo, como habían estado hablando antes de que se definiera la alianza con de Narváez. Sí, yo creo que no es lo mejor. Yo creo sinceramente que el radicalismo tiene que superar una situación que es difícil de superar. El
el radicalismo se fue, o mejor dicho, el gobierno de la Alianza terminó, como todos sabemos, en una tremenda crisis económica. Y el radicalismo quedó como el principal responsable frente a la sociedad de esa situación. Con toda sinceridad yo debo decir que esa crisis no fue generada por el radicalismo. La verdad es que esa crisis fue generada por la convertibilidad, por el gobierno de Menem, pero también es cierto que el gobierno de la Alianza no tuvo la imaginación o la capacidad o la convicción necesaria como para salir de la convertibilidad. Y esto generó la crisis. Se profundizó las reglas de juego en lugar de revertir. Efectivamente. Y esto generó una crisis profunda y el radicalismo quedó instalado frente a la sociedad como un partido que tiene dificultades para gobernar y sobre todo para administrar la economía. Desde este punto de vista, a mí me parece que nosotros tenemos que trabajar muchísimo para recuperar la confianza en la sociedad. Por eso yo digo que podemos hacer la mejor campaña, elegir o definir la mejor política de alianzas y elegir los mejores candidatos, que en la medida en que no recuperemos la confianza del conjunto de la sociedad o de la mayoría de la sociedad para administrar la economía, bueno, vamos a estar muy lejos de ganar las elecciones, de ganar cualquier elección. Y para eso me parece que el radicalismo lo que tiene que hacer es trabajar mucho, pero mucho, en tratar de instalar qué es lo que piensa respecto de temas importantes. Por ejemplo, un tema, la energía. Nosotros hoy atravesamos una situación muy compleja desde el punto de vista de la energía en la República Argentina. La Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo viene advirtiendo, no solo la Unión Cívica Radical, pero la Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo viene advirtiendo esta situación. Yo creo, estoy convencido que tenemos los mejores técnicos del país en materia de energía, que militan y participan permanentemente desde las comisiones del partido. Tenemos un excelente diagnóstico de lo que iba a ocurrir, que lamentablemente ocurrió, y tiene el radicalismo muy buenas propuestas respecto a energía, además de tener toda una historia por tema de Irigoyen y todo. Bueno, pero digo, además de esa historia tenemos muy buenas propuestas respecto a este tema. Ahora, la sociedad desconoce eso. La sociedad no sabe que el radicalismo, por ejemplo, es un partido que este tema lo conoce en profundidad y es capaz de tener una buena propuesta. ¿Por qué? Justamente porque el partido es donde falla en eso, digamos, y en esto no tenemos que hacer cargo todos, yo también. Yo soy presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires y debo hacerme cargo de lo que corresponde, digamos. Por eso digo, me parece que el radicalismo lo que tiene que tratar de hacer es mostrarle a la sociedad que es un partido formado, con equipos técnicos, preparado, hablar de los temas que más preocupan a la sociedad, en lugar de instalarnos nuevamente en la discusión de una posible política de alianza o cosa por el estilo, que terminaría desdibujando la imagen de la Unión Cívica Radical frente a la sociedad. Imagen que necesariamente tenemos que recuperar si queremos ser una alternativa. Ahora, justamente con el tema energético, el radicalismo acompañó la propuesta en la Cámara de Diputados de expropiar las acciones mayoritarias de Repsol YPF. Teniendo en cuenta que la semana pasada se presentó un plan estratégico, la presidenta presentó un nuevo directorio de YPF y un plan estratégico a varios años para recuperar recursos energéticos que evidentemente se habían perdido y no se habían invertido lo que se debió invertir. ¿Ustedes cómo analizan hoy este plan estratégico y la decisión política, en definitiva en ejecución, de haber expropiado las acciones a Repsol? Nosotros estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Incluso fuimos criticados por compartir esta idea del gobierno, y la verdad es que para nosotros está muy bien que se haya reestatizado YPF. A ver, el radicalismo tiene toda una historia alrededor de este tema. Todo el mundo, con razón, la historia vincula a YPF con Irigoyen, y es absolutamente cierto, el tema de los contratos petroleros en el gobierno de Illa. En el gobierno de Alfonsín se trabajó mucho desde YPF también para alcanzar el autoabastecimiento energético, digamos. El radicalismo tiene, desde el punto de vista de la defensa de YPF como empresa del Estado,
toda una historia. Pero la verdad es que nosotros no acompañamos la propuesta del gobierno de reestatizar YPF por una cuestión de nostalgia, por una cuestión de ser coherentes con nuestra historia. Nos parece bien ser coherentes con nuestra historia, pero la verdad es que nosotros estamos convencidos de que es absolutamente imposible pensar en un país con crecimiento, con desarrollo, al menos un país de las características que tiene la Argentina, sin que el Estado sea propietario de una empresa petrolera. Digamos, a nosotros nos parece no solo que el Estado debe tener un control de la política energética, sino que además el Estado debe ser propietario de una empresa petrolera, porque es la única forma en la que los Estados pueden tener un control de la política energética. Por eso es que estamos totalmente de acuerdo con la idea de reestatizar YPF. Nos parece que lo de Repsol fue una calamidad. La verdad es que nunca compartimos la idea de quienes decían que por esto Argentina iba a perder credibilidad. La verdad es que un país no tiene por qué permitir que un grupo empresario haga las cosas que hizo Repsol en la Argentina al contrario, yo creo que un país que tolera ese tipo de cuestiones pierde credibilidad frente a los inversores serios, por lo menos internacionales. Justamente, teniendo en cuenta esa lectura, ¿cómo analiza la actitud que tuvieron los medios de comunicación mayoritarios con respecto a, por un lado, la crítica al radicalismo porque apoyaba esta política estratégica que había sido impulsada ahora por el gobierno nacional, y por otro lado, la posición de defensa de los intereses empresarios frente a los intereses del Estado argentino? Sí, la verdad, como lamentable. Y en particular, yo debo decir que hubo un diario que en el mismo ejemplar, uno de sus más conocidos columnistas nos criticaba a los radicales duramente porque habíamos acompañado este proyecto del Poder Ejecutivo, que repito, para mí es muy bueno, es como también acompañamos el proyecto de asignación universal por hijo, ¿por qué no vamos a acompañar cuando estamos de acuerdo? Pero en el mismo ejemplar, un destacadísimo columnista nos criticaba duramente porque habíamos acompañado este proyecto del Ejecutivo, y otro columnista escribía que con la designación de las nuevas autoridades de YPF se abría una esperanza para la Argentina. Es decir, la verdad es que el diario estaba buscando producir un desgaste político que desde mi punto de vista tiene un objetivo. Yo creo que hay algunos medios que están trabajando para instalar como una alternativa al actual gobierno al jefe de gobierno de la capital federal. Y yo creo que, bueno, están tratando de desgastar a los otros partidos políticos de la oposición. Por eso es que insisten permanentemente que la oposición no existe. Y además insisten permanentemente en que para hacer oposición deberíamos juntarnos todos. Y la verdad es que no, porque nosotros no tenemos por qué juntarnos con los que piensan tan distinto a nosotros. Como que ellos no tienen por qué juntarse con nosotros, digamos. Yo no tengo, con toda sinceridad, no tengo coincidencia con el PRO, por ejemplo, los respeto, pero creo que ellos tienen una formación liberal que nosotros no tenemos. Creo que nosotros tenemos la convicción de que el Estado debe tener una participación activa en la planificación y en la ejecución de la economía, y ellos no. Y me parece que estos son aspectos fundamentales que hacen a que, bueno, que sea muy difícil compartir una misma propuesta. Ahora, hay algunos medios de difusión que pretenden convencernos a todos de que tenemos que trabajar juntos y que tenemos que estar todos juntos. Y la verdad es que eso a mí me hace acordar, porque son los mismos periodistas que durante mucho tiempo criticaron el bipartidismo. Son los mismos periodistas y que aplaudían cuando salían o aparecían nuevas opciones y decían que eso oxigenaba la política. Y ahora resulta que lo que están planteando es un bipartidismo distinto. Lo que pretenden es que haya un partido del gobierno y un partido de la oposición. La verdad es que esta no es la situación, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto, sobre qué pasa, cómo se organiza la oposición frente al oficialismo. En el próximo bloque seguimos con Miguel Bassi.